Bienvenido de nuevo a su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como toda la semana para traerles informaciones de interés sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país y el mundo. Y por supuesto, para escucharlos a ustedes con sus preguntas, sus problemáticas de cualquier tema jurídico, temas de condominios, divorcios, herencias, temas laborales, penales, cualquier problemática que usted tenga. Estamos aquí para escucharlos y darle una recomendación para usted empezar a resolver esos problemas. Estoy aquí como siempre acompañado de mi querido amigo, el licenciado Carlos Felipe, para traerles una entrega más de su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Gracias, Rainiel. Muy buenas noches a nuestros amigos televidentes, fieles seguidores de su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana. Como siempre, encantado de orientarle, dando nuestro conocimiento humildemente, a los fines de orientar al ciudadano para que conozca de sus derechos, de la actualidad jurídica y sobre todo para que conozca de las leyes, porque las leyes y el derecho lo que hace es proteger a la ciudadanía. Y eso pretendemos en nuestro programa, de buscar una fórmula de que con el conocimiento de las leyes cada ciudadano pueda cada día más tener más igualdad, más oportunidades de reclamar ante las instituciones y los tribunales de la República. Como siempre, comenzamos con 3 preguntas que elegimos de las redes sociales de Derecho y Más, Actualidad Jurídica, del blog de Carlos Felipe Lonfil, para comentar lo que una inquietud de uno puede ser una inquietud de muchos. Señor director, si la tiene la pregunta, si la tienes, la puede poner. La primera establece: hola, quisiera saber si una persona que limpia en mi casa, pero solo una vez a la semana, es considerada una empleada doméstica. Gracias. Excelente pregunta. Nosotros entendemos que una persona que vaya una sola vez a la semana, pues sí es considerada una empleada doméstica. ¿Por qué? Porque está haciendo un trabajo. Si bien es cierto, lo que impone el Código Laboral es que no pueden ser más de 44 horas a la semana. Pero si son cualquier tiempo menos, pues entonces está haciendo un trabajo recurrente, semanal, que seguro se le paga quincenal o mensual, y entonces esto entra dentro de la característica de lo que sería un contrato de trabajo pero doméstico, porque recordemos que la empleada doméstica no se rigen directamente por el Código Laboral, sino que le rigen algunos artículos que son 259 y siguientes, que dice que al empleado doméstico solamente le toca vacaciones y Navidad. Y cuando hablamos de vacaciones no se le van a dar 14 semanas de vacaciones, sino 14 días corridos. Quiere decir que esa empleada doméstica es posible que no vaya 2 semanas a trabajar al lugar donde trabaja, a limpiar su casa y hacer todas esas situaciones. Esa es esa inquietud que ha sido resuelta. Rainiel, si quiere... Tú sabes que es una pregunta interesante, porque a veces la gente piensa que si una gente trabaja un día no es un empleado, pero realmente el horario lo pone el patrón. Si ese fue el tiempo que usted decidió que iba a ser para que le prestaran el servicio, eso es un empleado. O sea, no importa que sea un día a la semana, 2 días, 3 días, incluso es una modalidad hasta común en el servicio doméstico, el de que sea un día, 2 días, 3 días, que no es incluso absolutamente normalizado, vamos a decirlo de esa manera. O sea, no es lo más frecuente que sea de que todos los días de la semana. O sea, eso es una de las modalidades que existen. O sea que completamente de acuerdo contigo, Carlos. Esto sencillamente es un empleado doméstico, no importa los días de la semana que preste el servicio. Excelente, así es, Rainiel. Pero también le decimos que, como tú dices, 2 días, 3 días es empleada doméstica, pero que también le damos la buena noticia de que no aplica el Código Laboral completamente para los empleados domésticos, sino que solamente le corresponde salario de vacaciones y salario de Navidad. Así es. Seguimos con la segunda pregunta, señor director. Alguien nos hace la pregunta y dice: buenas tardes, ¿qué debo hacer para vender en una línea de productos de champú que yo mismo fabrico en la República Dominicana? Gracias. Interesante pregunta, porque hay muchas personas emprendedores que hacen buenos productos, Sí. ya situaciones que
hasta con conocimiento, hasta de una receta de los abuelos, Así de es. conocimiento. Pero entonces, ¿qué se debe hacer para usted comercializar estos productos y poder Este vender tipo de productos, sobre este tipo todo. de productos y poder venderlo entonces a los supermercados, en la farmacia y todo esto? Así es. Es un poquito duro, Rainiel, porque hay que decir, primero hay que formalizar una empresa. Así es. Una empresa, pero gracias a Dios ya la empresa SRL no exigen 100,000 pesos de capital, sino que hasta con 10,000 pesos para poner un Un monto monto mínimo. mínimo se puede constituir una SRL y formalizar una empresa. También puede constituir una IRL, pero es de menor usanza ese tipo de compañía. Pero también entonces usted debe de registrarse como distribuidora. Y esto significa que debe tener un pequeño almacén apto para guardar esos productos. Claro. Y después también debe de tener un registro sanitario que dice que ya entonces el Ministerio de Salud Pública ha verificado su producto, que está apto para el consumo humano y que realmente tiene ciertas cualidades que aportarían a la persona que lo compren. Es decir, que es básicamente esos tres pasos: formalizar su empresa, habilitarse como distribuidora en el Ministerio de Salud Pública y también obtener el registro sanitario. Para esto hay un sinnúmero de documentos, requisitos y situaciones que se debe cumplir, que con la ayuda de un abogado, asesor en esta materia, entonces usted podría lograr esta parte. Lo que le aconsejaría es que haga un plan de negocio, busque inversionista, usted tiene el talento, la situación, o busque préstamo o algo para que emprenda su negocio realmente si el producto es bueno. Así es, Carlos. Mira, dos puntos importantes con lo que tú acabas de decir. Lo primero es que este tipo de trámites de la constitución de compañía, que es lo más frecuente, y el tema de la habilitación el tema de los almacenes que tú decías, y del registro sanitario, son trámites burocráticos que hoy en día son más sencillos. Más sencillo que O antes. sea, antes eran un poquito más complejos, hoy en día se ha trabajado para que sean más competitivos. Entonces, se pueda más fácil obtener este tipo de acreditación. Buenas. Así es. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, adelante. Sí, estamos vivos para hacer una pregunta. Sí, adelante, ¿cuál es su pregunta? Volviendo atrás, lo que vimos a lo que escuché del código laboral no estaba muy clara. Sí. ¿Cuáles son cómo se calculan las vacaciones? Por ejemplo, yo tengo una empleada doméstica, tengo 9 años conmigo, ella tiene 9 años conmigo. Sí. ¿Cómo yo calculo prestaciones laborales? Excelente. Le vamos a ayudar con eso ahora mismo. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por su llamada. Gracias a ustedes por la orientación oportuna. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para concluir con la idea, Carlos, mira, le decía, ese tipo de acreditación, el tema del registro sanitario y demás, hoy en día es más fácil obtenerlo, lo que es muy positivo, porque antes eso era una pela. Así O sea, es. para describirlo, para describir jurídicamente en qué consistía solicitar, por ejemplo, un registro sanitario, era una pela. Hoy en día es más sencillo, es más fácil, hay que dar menos vueltas, lo que ayuda, como tú decías, Carlos, a los emprendedores, que quiere emprender, el que tiene una idea de un producto, etcétera, para obtener su registro sanitario es más sencillo. Pero además, algo muy importante que tú decías también, Carlos, este tipo de negocios no pueden ser informales. Usted no puede en el patio de su casa empezar a llenar botellitas de que esto es champú, la receta de la abuela, y vendiéndolo en la marquesina de la casa. Regoso que alguien compre eso y se envenene o le dé una cosa. O sea, ese tipo de negocios no pueden ser informales porque eso lleva muchísimos riesgos. Entonces, ¿dónde está el mensaje de esto? Primero, para el emprendedor. Usted como emprendedor no se la juegue. Usted monta un negocio como de este tipo de manera informal y los riesgos que conlleva esto, cuando usted lo hace de manera informal, son gravísimos. Usted tiene su registro sanitario
y usted tiene su almacén habilitado, y usted tiene su negocio constituido, y usted tiene seguro, y tiene esto y tiene lo otro, y pasa cualquier cosa, está cubierto. Eso es un riesgo esperable y al que usted le puede hacer frente. Ahora, cuando usted tiene un negocio de este tipo de manera informal y le pasa cualquier cosa a cualquier persona, usted va preso de cabeza. Lo primero que usted va preso, sin preguntar. ¿Por qué? Porque usted está vendiendo un veneno sin ningún tipo de control. Y el segundo mensaje, evidentemente, es para las autoridades. Gracias a Dios, hoy en día todavía pasan cosas, ¿verdad? Pero hoy en día hay un poquito más de control con este tipo de negocios. O sea, no es como antes. Pero no puede ser que nadie esté vendiendo. Y si usted ve una gente vendiendo, digo, un champú que hace en el patio de su casa sin ningún tipo de control, repórtalo a las autoridades. ¿Vamos a escuchar esta llamadita? Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bien, bien. ¿Y usted? Aquí en el Cibao, escuchándolo a ustedes. Adelante, adelante. Oiga, una preguntita. Hubo un padre que tuvo por el lado como 14 hijos. Esa Sí. gente que decían don de hombres que son medio caballos con ropa. Sí. Y partieron sus bienes. Partieron sus bienes personales y todo. Y ahora resulta que después de la partición, resulta que un muchacho se hizo la prueba de DNA. Sí. De DNA, resulta Sí. que hijo de él. ¿Qué puede pasar si ellos repartieron todo lo de papá ya? Excelente. La vamos a responder ahora mismo. Excelente pregunta. Sí, dígame. Muchísimas gracias. Buenas noches. Excelente Buenas pregunta. noches. Carlos, que quedó pendiente la pregunta de la señora que nos decía que tiene una empleada doméstica 9 años. de 9 años para el cálculo de sus prestaciones. Antes de que tú comentes sobre eso, Carlos, recordar, Carlos lo ha dicho aquí muchas veces, como decía ahorita, a los empleados domésticos solamente le corresponden 2 cosas. Salario de Navidad, lo que se le llama regalía, ¿verdad? Regalía pascual, Sí. que es el 13º salario, y vacaciones. Los empleados domésticos también tienen derecho a vacaciones pagadas, Así es. como lo la figura establecida en la legislación laboral dominicana. Así es, Daniel, corregirle a la amiga que nos llamó que no tiene ella que calcular las prestaciones laborales. Sencillamente pagar lo que le corresponde de vacaciones y de salario de Navidad, que Así son es. derechos adquiridos. Y estas son las 2 partidas que usted le debe de pagar, no prestaciones laborales. Es decir, usted no le va a pagar ni bonificación, ni cesantía, ni preaviso, sino estas 2 partidas que son vacaciones y salario de Navidad. Por lo tanto, la pregunta que usted hace es, ¿cómo yo le puedo calcular las prestaciones laborales? La respuesta es, no tiene que calcular las prestaciones laborales, Porque no le corresponde. porque no le corresponde. Sí, así No es empleada de su empresa. No es empleada de su empresa. Entonces, en ese sentido, creemos que ya está respondida Ahora, esa inquietud. Pudiera ser, vamos a ver si le ayudamos ahí. Pudiera ser que la pregunta vaya inclinada por, entonces, ¿qué debo pagarle? Bueno, tiene que pagarle salario de Navidad proporcional. Por ejemplo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. El salario de Navidad primero se calcula con un promedio de los últimos 12 meses. Así es. Entonces, usted va a tomar un promedio de los últimos 12 meses y le va a pagar un proporcional. Dígase que si la persona sale en julio, usted solamente le va a pagar un proporcional de salario de Navidad de 6 meses. O sea, que no le toca el salario de Navidad completo. Le tocaría solamente la mitad, ¿verdad? En Así este es. caso, por ejemplo, en julio sería la mitad. Así es. Y el tema de las vacaciones, que son Más de 5 años. exactamente Entonces ya son 18 días. 18 días de salario. Son 18 días de salario que hay que pagarle por vacaciones porque ya pasó de los 5 años. Así Y es. después de los 5 años no son 14 días, sino que son 18. 18, así, correctísimo. Vamos a ver esta llamada. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, yo quiero hacer una pregunta con relación a los asuntos de laborales. Vamos a ver, ¿cuál es su pregunta? Y me pregunta la siguiente. Yo tenía tenía un camión. Yo soy de Santiago. Sí, ¿Y qué sucede? Que no era fijo. Yo no tenía compañía. Yo lo compré con una finalidad. ujú, Entonces, un señor, yo tenía como 2 meses que iba a comprar el camión, pero no lo tenía parado ahí. Entonces, un señor fue donde estaba el camión y me llamó y me dijo que
que era chofer, que todo lo otro. Entonces, bueno, yo no le tengo trabajo ahora, no está parado ahí. Sí, Si aparece trabajo, yo te llamo. ¿Usted me entiende? sí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo lo llamé en una ocasión de un viaje, luego se llevó el camión donde estaba parqueado y ahí él duró más o menos, no manejando, sino la relación que tuvo entre él dio en el camión 5 viajes, Ok. ganaba un por ciento de un 15% y al final él dio en ese tiempo dio 3 viajecitos, que cayó unos cartones Ujú. a una compañía y ganó a 6.000 pesos un viaje. Yo me enteré de uno, entonces de los otros 2 viajes yo no me enteré. Cuando voy al sitio donde nos habían dado los viajes, entonces le pregunté, ¿y qué pasó? Ustedes hace tiempo no volvieron. No, él dio aquí y después de esos 2 viajes, uno el día 20 y otro el 23. Y yo no me enteré. Entonces, ¿qué hizo él con la factura? No, él la cambió 500, no consigo. Bueno, ahí yo lo llamo. Pero eso es una etapa de relación de 2 meses y pico, pero yo cumplí horario, a veces yo duraba hasta 10 días, no me comunicaba con él, siempre decía que no. Bueno, en eso me dijo, no, también yo sé que es lo que quiere, que yo le dé la llave, y dejó la llave ahí. Bueno, a los pocos días Le dio una demanda. y los abogados me llaman, y yo digo, mire, este señor, 2 meses y pico de relación, no de trabajo, porque él no cumplió horario ni iba a ningún sitio, si no se parecía un viajecito, yo como Sí. 4 o como 5 viajecitos y de eso, él se cogió 2. Y yo lo llamé a la atención y entonces se fue, eso es todo. Bueno, dejé todo ahí, no volví a comunicarme más, eso le dije al abogado. Luego, en un sitio por allá, los abogados notificaron, hicieron una notificación de que fueron no a la oficina de trabajo, sino fueron directamente al Palacio de Justicia, donde una jueza, y ahí y mandaron una cita. Pero había un haitiano que era un solar que había ahí, que el haitiano yo me enteré. Entonces de ahí vuelven y mandan otra cosa. Entonces yo le digo a la licenciada, ¿qué pasa? Váyame, ¿qué pasa? Entonces de ahí, bueno, fue allá y todo lo otro. Entonces le digo, mira, esto es así. No pasó más de ahí, pero a los pocos días, como a los 2 o 3 meses de eso, entonces me da la jueza, de nombre Yocasta, aquí en Santiago, Sí. de trabajo, da Una sentencia. una sentencia condenándome a mí al pago de 456.000 pesos. Sí. Oiga bien, eso lo hizo esa jueza de aquí de Santiago. Déjeme hacer una pregunta. Es muy importante esto. Usted se defendió en el tribunal. Usted tuvo un abogado representándolo a usted en el tribunal. La abogada fue, correcto. Y le dijo que eso no era cierto y todo eso, ¿me entiendes? Y fue un muchacho que lo conoce ahí, me conoce a mí todos los noches. Ese señor, pero ellos no le creyeron. O sea, él no tiene ni siquiera la mínima, dígame. Déjeme hacer otra pregunta. Sí. ¿Cómo se le pagaba a él? ¿En efectivo? ¿Él firmaba un recibo? ¿Por cheque, transferencia? Porque no era fijo ni nada y no estaba trabajando. En efectivo se le pagaba. Ellos 5 viajecitos y de los 5 que dio, cogió 2. Ok. Ellos inmediatamente se le daba su concierto. Un día cobró 700, otro día cobró. Sí, claro. Sí, entiendo. Aproximadamente 5 viajes en 2 meses. Está bien. No, mes y pico. Mes y pico. Ok, perfecto, sí. Y no era fijo tampoco, porque ella hacía lo que quería. En ese tiempo yo duré hasta 15 días que ni me comuniqué con él. Sí, Yo entiendo. me enteré porque me dijeron que el camión había salido, donde estaba el camión parado. Me dijo que allá, que atiende solar ahí, que uno le pagaba una mensualidad para que el camión estuviera ahí. Entonces ahí fue que me informó que el camión había salido 2 veces. Y más, yo fui allá todos y ellos me dieron testimonio, la gente de ahí de la compañía, donde contratan a los canales, que sí, que lo hizo. Me dijo el día 20 y 23. Sí. No, le entiendo perfectamente. Vamos a ver cómo podemos analizar esa situación para darle nuestra opinión. ¿Y en qué terminó la situación? ¿En qué estado está el caso ahora mismo? ¿Lo apelaron en la sentencia? Lo apelamos, pero entonces, ¿qué sucede? Lo apelamos,
Sí, Sí. Hoy, deben continuar. Sí. Entonces, sí, la abogada solicitó una anulación porque no había pruebas ni había nada. Entonces, es una anulación de la sentencia. Entonces, esta jueza lo que hizo fue que lo envió para poner una fianza con un banco, el Banco de Reserva, o Banco Sí, de sí, sí, o sí. Banco de HD. Así Cuando es. yo fui allá para eso, entonces, yo tenía que abrir un certificado de casi de $1 millón para ellos poder Sí, conseguir así es. No, la vamos a responder ahora. Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Entonces también está en apelación, pero hasta ahora no hemos resultado todavía está en apelación, pero no hemos tenido ninguna respuesta todavía. Está bien, vamos a darle incluso a ver alguna recomendación para que usted también le dé a su abogado. Estoy recibiendo presión de los abogados. Sí, no. Que van a hacer lo que esto a él. Sí. No le diga a ellos. Entendemos. Que vamos a echar un pleito, no de derecho, No. sino de hombre a hombre. No, está bien. Yo lo sabía y yo se lo dije. Está bien, vamos a darle una recomendación. Muchísimas gracias, ¿eh? Aquí en Santiago, y aquí en Santiago está eso, mire, que da pena aquí en Santiago. Sí. Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Muchísimas gracias. Le vamos a responder. Mira, Carlos, antes de entrar en lo jurídico, lo primero es, para usted, mi señor, y para todo el que nos escucha, hay que confiar en la justicia. O sea, yo entiendo perfectamente la impotencia de ese señor. O sea, tú sabes lo que es una gente que tú sabes que te prestó servicio 5 días en 2 meses y tú consigues una sentencia de casi $500,000 en contra tuya. O sea, esa impotencia yo la entiendo. Ahora, usted no se puede tomar la justicia en sus manos, porque primero hay que confiar en la justicia. Está bien, consiguieron esa sentencia, pero están en apelación ahora, hay que ver lo que dice la corte. Son jueces con más experiencia, son 3, ya no es 1. Tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces, además de eso, tomarse la justicia en las manos implica que usted acabó con su vida. O sea, usted se entregó ya, usted se rindió por $400,000. Y yo no creo que su vida valga tampoco. Entonces, olvídese de esto, hay que echar el pleito. Y lo segundo es, Carlos, yo he dicho aquí 1.000.000 de veces que en materia laboral existe una inconstitucionalidad. Consignar el duplo de la condenación para usted acceder a un recurso de apelación es inconstitucional. ¿Tú sabes lo que ese señor lo condena a $400,000 y pico de pesos? Y para él poder apelar, tiene que buscar $1.000.000. Eso es inconstitucional. O sea, a él le están diciendo, usted no tiene derecho a recursos. Usted tiene que pagar para acceder a ese recurso. Eso es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Ya los elementos de esa relación laboral, Carlos. Yo tengo muchísimas opiniones, pero yo quiero escuchar la tuya. Que tú eres un especialista en esos temas. Porque está muy interesante ese caso del señor. Pero vamos a escuchar esta llamadita primero. Vamos a ver. Buenas. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Le habla César Bolívar Ruiz de aquí de Invivienda, Santo Domingo Este. Adelante, César. Mire, yo quiero darle las gracias repetidamente a todos los protagonistas que hicieron que le den para atrás las multas de AME. Porque esa gente lo que están haciendo con eso es un abuso. Yo pude sacar mi malvete hoy. Qué bueno. Porque yo cometí una multa una vez y la pagué. Yo la pagué con 19 multas. Wow. Entonces, yo le hago un llamado al jefe de AME que le dé para atrás eso y comience una cosa nueva de que el que cometa una multa y no la pague, que le incauten el vehículo, porque yo soy amante a las leyes. Así es. A mí no me gusta. Mire, ya yo saqué mi malvete hoy y tengo mi seguro, tengo mi licencia, tengo todo. Muy bien. A mí me gusta andar por las reglas, porque donde no hay regla y orden yo no voy. Así debe ser. Por eso es que yo, excúsenme que me estoy saliendo de ahí. Por ejemplo, No, adelante. A Luis Abinader, porque Luis Abinader no ha llegado nunca al gobierno, ni ha robado, ni nada de eso. Y si no fuera así, no apoyara a ninguno. Muy bien, Por eso muy lo bien. estoy apoyando a él. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga a usted y a su programa también. Muchísimas gracias, amén, y a usted también. Todo el mundo a sacar su malvete Así es. a tiempo para que después no tengan que hacer filas larguísimas y pagar también sobrecargos por no sacar el malvete a tiempo. Y como dice el amigo, las autoridades echaron para atrás una medida que habían tomado de
impedir y sacar el malvete a aquellas personas que tuvieran multa. Ahora, evidentemente, todo cayó muy mal ante la sociedad, de un modo u otro, que no se había socializado dicha medida, y va a permitir que se saque el malvete. Entonces, si echándole para atrás esta medida de la DGI, de que pueden sacar su malvete aún teniendo multa pendiente, y también es bien sabido que los AME, en tránsito, en el Intran, hay multas muchas veces sin los ciudadanos haberla cometidos por equívoco, por situaciones que todo eso debe de regularizarse y verificarse cada ciudadano. Rainier, volviendo al tema del amigo laboral, es lamentable que pasen estos tipos de casos, uno lamenta, como lo dice él, también hay otra cosa, hay que ver lo que se le dijo a ese juez en ese proceso, qué testigos se inventaron la otra parte y qué se le dijo al juez en ese proceso, que ese juez tomó esa situación de esa manera. Pero también los empleadores, lamentablemente, según el artículo 16 del Código Laboral, deben de tener todo claro. Es sobre el empleador que sobrecae la carga de demostrar si tiene un contrato de trabajo, un contrato de sociedad, un contrato de que tú no eres empleado mío, sino que tú vas a lanzar un solo viaje y lo escribo que en tal día lanzaste un viaje y tú y yo repartimos el dinero, tanto para ti y tanto para mí, y que tú y yo no tenemos ningún otro compromiso que no sea este viaje. Todas esas pruebas, un recibo de pago, de que, y poner algunas situaciones, toda esa prueba es al empleador que le corresponde, porque si no, lo que impera es que entonces es tu trabajador, ese es su trabajador, y que ese contrato es indefinido, y que a usted que le corresponde probar que no fueron 10 meses, como dijo él, o no fueron 2 años, como tal vez dijo él. Que probablemente fue lo que dijo. Exactamente. Entonces, habría que ver esa situación. Lo que le recomendamos es seguir adelante, que haga valer su derecho en la corte y que su abogada pueda defenderlo de la mejor manera. Así es. Vamos a volver a ese tema nuevamente después de la llamada. Buenas. Sí, buenas noches. Sí, adelante. Sí, es Bruno de aquí, doctor de San Luis. Adelante, Bruno. Alcántara. Dios lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que Dios me lo proteja. Amén. Igualmente. Yo quería saber si el programa, yo quiero tomar un tiempecito, no mucho, pero si el programa, ¿a qué hora se termina de ustedes? A las 9. Ok, bien. Yo quiero tocar el tema, a ver cómo ustedes piensan. El tema de ese abogado que cometió prevaricación y a la vez falsificó la firma de la difunta de esa abogada. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que yo reclamo justicia como cristiano evangélico. Aquí en este país tiene que haber justicia algún día. Sí. Entonces, la pregunta mía es ustedes, el procurador, ¿qué hará con el caso? Porque, oye, el problema fue que, como usted siendo un abogado, si usted se respeta, ¿cómo usted va a firmar por una difunta? Y eso es lo que yo he oído a través de los medios de comunicación. Ahora yo espero y le hago un llamado al Procurador General de la República que por lo menos haga la parte que tiene que hacer en ese caso, porque ese caso no puede quedar impune. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias, don Bruno. Nos unimos a esa protesta en favor de los derechos de la mujer, que en la Procuraduría hay siempre, tiene 5 días ya seguidos protestando por ese caso y por todas las violaciones de derechos de la mujer en la República Dominicana, para que se tome política de Estado, política de derechos en favor de la mujer. Como dice el amigo, el abogado llamado Alexis Chanel Aponte, se determinó mediante prueba del INASIF que falsificó la firma de la difunta Anibel González, y esto fue lo que dio la oportunidad de que su cliente estuviera en libertad y que también se suicidó al momento de quitarle la vida a la joven abogada. Así es. Muchas llamadita. Buenas. Adelante. Le escuchamos, adelante. Sí, baje su televisor, por favor. Quiero hacer una pregunta Sí. al panel Adelante. con respecto al programa. Sí. Yo tengo un empleado en un taller
taller de herrería que me trabaja por ajuste. Sí, Entonces, yo le pago a la hechura de la cama a 1.500 pesos y él Ok. gana buen dinero mensual. sí. Pero yo no tengo contrato ni tengo nada. Yo quiero saber cómo yo debo regularizar eso para que en un futuro no vaya a hacer una demanda sin un hombre ganando 25 y 30 mil y 35 mil pesos mensuales. Sí, déjame hacerle varias preguntas, no se me vaya. Primero, ¿qué tiempo tiene él trabajando con usted? Él trabajó un mes y pico como empleado. Ok, Y de ahí en adelante trabajó. De ahí en adelante hicimos un convenio de él fabricar. Él se fue. ok, Si tú quieres seguir trabajando, debes de trabajarme. Yo te pago la cama a 1.500 pesos. ok, Te vas a hacer cama y hace esa cama mensualmente, hace 10, 15, 20 y me hace otro trabajo. Ok. Trabajo tipo. ok. Déjeme hacer una pregunta. El servicio, él lo hace en su taller o él tiene su propio taller. No, él lo hace en el taller mío y viene el día que le da la gana, viene a la hora que le da la gana y no tiene hora de entrada, ni hora de salida, ni nada. O sea, ahí están las cosas y él entra al taller y lo hace cuando él quiera. Si usted no le da órdenes, usted no le controla su entrada ni salida, los materiales están ahí, él entra, sale, trabaja en la forma que él entiende. Exactamente. Ok, ok, perfecto. ¿Cómo usted le paga? Yo le pago quincenal, le voy avanzando, dice, más son de 3.000 pesos, deme 2.000, deme 5.000. Ok. Yo le voy dando y cuando llega ¿En efectivo? a la oficina, cuadramos lo que ha hecho. Ahí hiciste 9 camas, bueno, 9 camas a 1.500 pesos, son 13.500. Ok, Y si hay un ajuste de algo, mira, hay que hacer esta puerta, esto va a dar 1.000 pesos por esa puerta. Sí, La sí. hago y la instalo. perfecto. Entonces, así es que trabajamos. Sí, una especie de subcontratista. Un salario, Sí, perfecto. No, le entiendo perfectamente. Le vamos a decir ahora, muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Muchísimas gracias. Escúchenos, sí. Le vamos a decir ahora mismo. Vamos a escuchar este llamadito primero. Buenas. ¿De dónde habla? Derecho y más. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, óigame. Vamos a ver. Yo fui una señora que trabajó 22 años en distintas instituciones. Sí. Entonces, yo quiero reclamar mi dinero por el tiempo que yo le trabajé. Instituciones públicas. Yo trabajé en la Nacional de Ahorros y Préstamos, trabajé en el Chase Manhattan Bank. Ah, ok. Instituciones No privadas. me han dado ni pensión, ya yo tengo 65 años. Y yo quiero reclamarle a la caja del seguro. ¿Qué yo hago? ¿Usted se pensionó? ¿Usted hizo el proceso No, formal? no me han pensionado. ¿Pero usted está trabajando todavía? Yo fui a reclamarlo y no me hicieron ni caso ahí a la caja del seguro. Pero ya usted no está trabajando. No, yo no estoy trabajando. Ok. ¿Y usted, qué edad usted tenía cuando dejó de trabajar? Yo tenía como 57 años. Ok. Pero yo trabajé 22 años en la oficina a distintos sitios. Sí, sí. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, claro. Porque yo lo que le digo, yo tengo que ir a la caja del seguro y a reclamar eso. No, yo creo que a usted le corresponde el sistema viejo, que es el del Instituto Dominicano de Seguridad Social, pero le vamos a dar más detalles ahora. Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? No, yo quiero saber porque me es muy difícil Sí, hablar sí, con usted. sí, no se preocupe, no se preocupe, le vamos a responder. ¿Dónde yo tengo que ir si es a la caja del seguro? No, a la caja del seguro no le corresponde porque usted está en el sistema viejo. Pero le voy a dar más detalles ahora, exactamente lo que usted tiene que hacer. No se me vaya de ahí, ¿eh? Muchísimas gracias por su llamada, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve volvemos con todas estas preguntas interesantísimas y todos estos temas interesantísimos que traemos para el día de hoy. No se muevan de ahí, ¿eh? El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas.
El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Nuevamente a este su programa Derecho y Más. Antes de continuar con estos temas, con su participación, unas recomendaciones de nosotros para ustedes. Primero, Mr. Zapato. El Zapato es una tienda por departamento. Usted encuentra de todo: calzado, ropa para damas, caballeros y niños, electrodomésticos, colchones, juguetes, lo que usted necesita, lo encuentra porque es una tienda por departamento. Tienen dos tiendas, una en la Avenida Independencia, otra en la Avenida Isabel Aguiar, con de todo más barato. También si tiene alguna actividad, una boda, un bautizo, un cumpleaños, una actividad corporativa de su empresa, Mr. Buffet y Restaurante, que son especialistas en paella. Si de una comida exquisita gourmet, y pueden ir directamente a la Avenida Isabel Aguiar y degustar sus exquisitos platos. Seguimos aquí, Carlos, y quedaron algunas preguntas pendientes. Hay una pregunta que nos habían hecho sobre un caso de un señor que tenía 14 hijos, sí, se habían repartido la herencia. Sí. Y luego apareció otro hijo reclamando su herencia. Esto es un caso que es común, ¿eh? Esto pasa muchas veces. A veces estos hijos que no han obtenido el reconocimiento voluntariamente lo obtienen forzosamente luego de que ya se ha agotado el procedimiento de partición. Sencillamente, luego de agotar su procedimiento de partición, tiene derecho a reclamarle a los demás herederos que le garanticen la porción que le corresponde. Así es. Porque hay que recordar que los hijos son herederos reservatarios y tienen una porción de la herencia asegurada. Esa porción mínimamente hay que garantizársela a ese heredero. Hay que garantizársela, y ese hijo que lo dejaron fuera, pues tiene una acción que puede demandar en inclusión de heredero. Así es. Y todas esas personas, esos 14 que se repartieron el pastel, pues tendrán que, entre los 14, reunir la partecita entonces de él que lo dejaron fuera. Así es. Lamentablemente llega un poco tarde a la repartición
y tendrá que enfrentar un proceso de inclusión de herederos que va a primera instancia, apelación y cuando viene a ver hasta casación. Así es. Pero tiene esos derechos que tarde o temprano podrá obtener ganancia de causa en caso de que ciertamente sea hijo legítimo del de cuyos o aquella persona que ha dejado los bienes en herencia. Es decir, que tiene ese derecho a accionar en justicia para revocar y reivindicar los derechos que le fueron cercenados a repartirse la herencia sin tomarlo en consideración o en cuenta a él. Mira, Carlos, es un caso, para concluir con esa pregunta, que es muy, muy interesante, es un caso sumamente interesante en materia jurídica, porque además de eso que tú planteas, es un crédito eventual, esa herencia, que genera incluso, porque hay peligros importantes ahí, de que los demás herederos distraigan los bienes, los gasten, se insolventen, incluso hasta expresamente, para que ese heredero no pueda obtener en ningún momento su herencia, pero incluso la ley establece hasta un privilegio en favor de ese heredero que ha sido excluido. Entonces, el abogado que maneja la materia puede jugar bien con estas figuras porque ahí es muy importante proteger esa herencia. O sea, si existen bienes, es importante que se hagan oposiciones, que se registren privilegios, etcétera, a los fines de que esos herederos no desaparezcan todo lo que hay, porque eso es lo más probable que pueda pasar, que empiecen a desaparecer todos los bienes para que ese heredero que quedó fuera al final no cobre nada. Así es. Carlos, quedó la pregunta también pendiente del señor con el tema del taller. Sí. Él nos hablaba de un caso muy particular donde nos decía que tiene este muchacho que trabaja por ajuste, una especie de subcontratista, sobre el cual él no tiene ningún control, a pesar de que él ejerce el servicio que él le da dentro de su taller. Es muy importante lo que él dice, porque aquí siempre hemos dicho que el contrato de trabajo es un contrato realidad, por lo tanto necesita la prestación de un servicio, un salario y subordinación. Así es. Y evidentemente en este caso, en la forma por lo menos que el Señor nos lo describe, no hay subordinación. Sin embargo, yo le recomiendo a ese señor que urgentemente se busque un abogado que le redacte un buen contrato y que le empiece a pagar a ese muchacho por transferencia o le ponga a firmar recibo, de forma que él deje evidencia, primero, de que él le está pagando, qué le paga, cuándo le paga, cómo le paga, y además ese contrato que él no tiene es muy importante que lo genere, porque la forma de pagar le serviría incluso para demostrar en un tribunal qué tipo de relación ellos tienen, porque como él dice que es un ajuste, el muchacho cobra cuando hay trabajo. Entonces eso significa que todos los meses no son iguales. Puede ser que un mes se gane 10,000 pesos, puede ser que otro mes se gane 20. Entonces eso lo va a demostrar con papeles. Él tiene que empezar a dejar evidencia de la relación que él tiene con este muchacho. Así es, Rainiel, tú y yo siempre tenemos una ligera diferencia ahí. Es muy ligera la diferencia, porque realmente yo no tomaría ese riesgo, no le digo a la persona que tome ese riesgo. En principio usted le está pagando por comisión, y realmente le está pagando de manera mensual, le está haciendo la apuesta a 1.500 pesos. ¿Qué es lo que yo recomiendo ahí? Decirle, mira, yo no te voy a pagar 1.500 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagarte a ti vacaciones, Navidad, tengo que pagarte... Convierte en un empleado. Exactamente. Y en vez de pagarle 1.500 pesos, que le pague 1.200 por puerta. Y así le asegura tú le dices, le voy a asegurar su Navidad, le voy a asegurar sus vacaciones, le voy a asegurar su asunto. Porque mientras más le paga, por más que hablen y por más que acuerden, todo eso es nulo. Ahora bien, lo que se recomienda en estos casos, Rainiel, es que si tú quieres negociar con una persona y no quieres llegar a un contrato, pues entonces se le exige que te constituya como una empresa. Formalízate como una empresa que hace puertas, y yo no te pago a ti, te pago factura a tu empresa. Así es, factura con comprobante fiscal. Factura con comprobante fiscal a tu empresa de que tú me hace a través de tu empresa puertas y me la vende a mí. Esa es la mejor fórmula. Esa sería una fórmula excelente. Sí. Pero realmente esta fórmula que se está llevando a cabo no es recomendable, es muy peligroso. Ese es un asunto, por ejemplo, con los peluqueros pasa lo mismo. Sí. El peluquero, el dueño de la barbería, paga mucho dinero al peluquero. Sí. Pero ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Que es un tanto, vamos a decir, diferente.
que la barbería lo que utilizan es el método, un contrato civil donde alquilan una silla, Ah, sí, un alquiler. un alquiler de Un silla, arrendamiento. un arrendamiento de silla Así al es. peluquero. El peluquero lleva a sus clientes Sí, y sí. recorta a la persona en la barbería y entonces ahí sí supuestamente le paga al dueño de la barbería. Así es. Pero ahí es más fácil como de manejar la Es cierto, situación es jurídicamente. Pero ¿cómo le vamos a decir a un tribunal que no, que yo fui a agarrar los hierros suyos en su empresa, le hice la puerta y que tú y yo somos socios? Está un poquito cuesta arriba. Sí, sí, es complicado. Entonces, se recomienda que se negocie con personas que tengan compañía, que le diga que saque su empresa, entonces. Claro. O lo más recomendable aún es decirle, mira, yo te pago 1.500, pero yo estoy obligado a pagarte Convertirlo en un vacaciones empleado. y bajarle esos 1.500 a 1.200 y ahí ahorrando esos 300 pesos para cualquier eventualidad. Para cualquier vacaciones, salario de Navidad, que se ponga enfermo, pagarle seguro y todas esas situaciones. Bueno, ahí tiene dos fórmulas importantes, como plantea Carlos. O esa relación de subcontratista, ajustero, la formaliza que no haya lugar a dudas. Así Que es. no haya lugar a dudas de que son dos empresas diferentes que trabajan en conjunto para prestar un servicio. O sencillamente lo asume como un empleado y sobre la base de esto entonces empieza a controlar el tema del dinero, retiene las proporciones que corresponden a la seguridad social, paga su seguridad social, ahorra para cualquier eventualidad, o sea, de forma tal que pueda tener ya entonces control frente a cualquier eventualidad. Ahí Carlos le ha dado dos posibilidades. Así es. Rainier, brevemente, decirte que aprobaron la ley 396-19 de 26 de septiembre. Esta es una ley que viene a raíz de una resolución que había dictado el Ministerio Público en el año 2005. El Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional en el año 2013 y ordenó al Congreso Nacional que legisle para que haya una ley de fuerza pública, es decir, de fuerza pública para la medida conservatoria y ejecutorias cuando se van a realizar los embargos que tanto han dado de qué hablar en la República Dominicana. Ya a raíz de esta ley, el Ministerio Público, dígase el magistrado procurador Jean Alain Rodríguez, ha dicho que esta ley garantiza la impunidad y garantiza que los líos o las situaciones que se armaban con los embargos en la República Dominicana. Es decir, ese desasosiego que se vivía, dice que ha quedado eliminado. Realmente muchos temas importantes con relación a esta ley, pero brevemente ya antes de cerrar, ¿verdad? Decir que se carnetizan las personas que son asistentes, se le devuelve a los alguaciles la facultad de hacer embargos, Así es. pone prisión por doquier, Rainiel, el que ejecuta sin fuerza pública, prisión de 3 a 5 años, el que falsea los hechos o falsifica cualquier documento de 3 a 10 años, el que distrae los bienes de 3 a 5 años. Se impide el traslado de los bienes en el embargo conservatorio. Es decir, son muchas medidas importantes en favor de la ciudadanía y también se prohíbe la vista conciliatoria, que es uno de los mejores logros que se ha tenido, y se le da un plazo de 10 días al fiscal para que otorgue la fuerza pública. Ojo, Procuraduría, que se habilite la fiscalía de cada pueblo porque las solicitudes son demasiadas para los pocos fiscales que siempre hay en estos puestos. Así es. Carlos, que una pregunta a una señora pendiente. La respuesta para ella es, en el tema de su pensión, usted tiene que ir al Departamento de Autoseguro en el Instituto Dominicano de Seguridad Social. Departamento de Autoseguro, Instituto Dominicano de Seguridad Social, ese es el que a usted le corresponde. Vaya allá y trate de gestionar con ellos la pensión que le corresponde. Muchísimas gracias, lamentablemente hemos llegado ya al final. Muchísimas gracias a los amigos televidentes con sus llamadas, sus preguntas, sus inquietudes tan interesantes. Muchísimas gracias, Carlos, por estos temas que nos ha traído. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.